Rezando juntos. Y hasta los nombres, algunos, no, por eso no digo nombres, porque se me quedan algunos que no me recuerdo. Pero bien, vamos a predicar la palabra de Dios porque es su voluntad. Pero antes quiero que el hermano ponga una alabanza que quiero compartirlo con la iglesia porque para mí ha sido una bendición. Y es una alabanza, pero es una predicación, que es lo que me gusta a mí. Así que pueden ponerla, hermanos. Sí, pueden ponerla. Póngale atención a la letra. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con valor. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con valor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen con pasión. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen con pasión. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho.
derecho. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar a la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 3. Pueden ponerse de pie, por favor, para la reverencia a la palabra de Dios. Conforme lo vayan encontrando, por favor. Gracias, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre, te damos gracias por esta palabra. Úsame, Señor, que no sea yo mis propias palabras, sino que sean iluminadas por ti, Señor. En esta noche te damos las gracias por este momento tan especial, y que esta palabra quede sembrada en sus corazones como me la diste a mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, aquí es a Saulo. Nuestro pastor nos ha estado predicando el llamamiento de grandes hombres de la Biblia. Él nos decía que Moisés estaba cuidando el ganado del suegro cuando en la zarza ardiendo ahí en el fuego se le presentó Dios. David, el rey David, andaba también cuidando el ganado de su padre cuando se le apareció a él el Señor para anunciarle que él iba a ser el rey de Israel. A Gedeón estaba sacudiendo las espigas del trigo cuando también el ángel de Jehová se le apareció y fue llamado para cierta comisión. Y así sucesivamente llamó el Señor, y el pastor nos decía a nosotros en el culto de varones trabajadores, ahí los va a llamar el Señor. Pero todos tenemos un llamado que se encuentra en Mateo 28, versículo 18, que dice: andar por todas las naciones haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces también tenemos un llamado. También Dios nos ha dado talentos y nos ha dado dones, pero lamentablemente algunos no lo hemos usado. El talento está ahí, el don está ahí, pero no lo hemos activado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que activar esos dones para estar cerca del Señor. Entonces, en este caso, yo me fui meditando cómo llamaba a esos hombres de la Biblia. Y dije, bueno,
¿Y Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Y yo me identifico con Pablo porque yo me gusta leer muchas las cartas de Pablo. Entonces, Pablo fue llamado no porque estuviera haciendo lo bueno. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo tenía a sus soldados y seguía a la iglesia donde quiera que está. Dice que entraba casa por casa. Y de ahí ordenaba, porque si ustedes se recuerdan, Pablo fue el que ordenó la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Dice que cuando ellos lo apedrearon, pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Bueno, el Señor dijo, no importa lo que está haciendo, no importa lo que ha hecho, yo lo voy a llamar y lo voy a usar. Aleluya. No importa tus pecados, si Él puede perdonar. Si tus pecados son rojos como el carmesí, como la nieve te los dejo. Si son negros, Él te los deja como la blanca lana. Está en Isaías 1:18. Entonces, si uno ha sido malo en su vida, ha tenido un récord malo atrás, y el Señor lo quiere usar, lo puede usar. Porque ¿qué le costaba al Señor eliminar a Pablo? Llevárselo. Pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es tan grande que dijo, a Él lo voy a escoger. Es mi enemigo. Viene contra mi plan de salvación. Pero yo lo voy a usar grandemente. Dice que Pablo, ahí se llamaba Saulo, le dijo el Señor, hoy te vas a llamar Pablo. Y dice que Pablo comenzó a predicar. Pero ahí ya fue todo lo contrario. Él predicaba el evangelio sin miedo. Pero ahí ya no, él no perseguía, no, que a él lo perseguían por andar predicando la palabra de Dios. Cambió todo para Pablo. Y comenzó Pablo a predicar la palabra de Dios y a enfrentarse a los mismos judíos que no creían en la resurrección de Cristo. Bueno, ahí lo sigue. Entonces comenzaron los sufrimientos para Pablo. Y eso lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer para ver cuánto sufrió Pablo. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo, mas en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Oiga, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado naufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos, hay peligro también, hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Déjemelo allí. Vea todo lo que padeció Pablo. Él comenzó a sufrir todas las consecuencias por andar hablando del evangelio. Estuvo varias veces en la cárcel. Fue azotado 4 o 5 veces, apedreado, y él seguía hablando de la palabra de Dios. A veces nosotros, con una ofensa, con un tratado que no nos reciban, ya nos sentimos ofendidos. ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Él le dijo, ¿por qué me persigues? O sea que cuando seamos ofendidos predicando la palabra de Dios, no nos ofenden a nosotros, no ofenden a la iglesia, ofenden a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero mire, las consecuencias, Pablo siguió predicando. Pablo siguió predicando y vea cómo lo sigue usando el Señor. La historia de Pablo es muy grande, hermanos. Todo el libro de Hechos habla de Pablo, cómo se desarrolló la iglesia y cómo Pablo sufrió las consecuencias, porque era uno que no tenía miedo para predicar la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos 23:11. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo venía de muchos juicios que le hicieron, pero el Señor todavía lo quería mandar a Roma para que predicara a los gentiles. Bueno, Pablo, obediente al llamado, cuando él estaba en el juicio, pidió que fuera enjuiciado ante el César en Roma. Luego dice, ahí vamos a pasar al capítulo 27 de Hechos, que es donde los quiero llevar, que es donde yo quiero hablar de eso, porque ahí nos muestra muchas cosas, nos da muchas enseñanzas Pablo en esto, porque fue un naufragio tremendo de mucho tiempo y se vio la mano gloriosa del Señor para salvar a todos los que iban en esa tripulación del barco. Dice la palabra de Dios que luego que se acordó que él fuera enviado a Roma, dice que lo embarcaron en un barco donde iban 276 personas. Iba con otros presos Pablo. Pablo sin deber nada, solamente porque predicaba la palabra de Dios. Y dice que Pablo iba acompañado de otros presos y comenzó la nave a navegar. Y voy a leer del versículo 27 y 3 en adelante. Dice que a Pablo se lo entregaron a un centurión llamado Julio. Y él se llamaba Augusta, la compañía que mandaba Julio. Y luego dice que, vamos a leer el versículo 13 del 27 de Hechos. Y soplando una brisa del sur, dice, apartándoseles que ya tenían, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron andas e iban costeando Creta. Pero no mucho después
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euryditón. Hermanos, ellos iban rumbo a Italia, pero vean todas las consecuencias que ellos sufrieron en ese viaje. Y yendo, dice, arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pero les quiero leer donde Pablo les advirtió antes de que partieran. Vamos a buscar el versículo. Diciéndoles Pablo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y una pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ya Pablo estaba iluminado por Dios, que ese viaje iba a ser trascendental, ese viaje iba a sufrir consecuencias, pero él todavía les hizo la sugerencia para que ellos no viajaran ese día, porque Pablo sentía que no iba bien. Les dijo: van a haber consecuencias con la nave y también con las personas. Y dice, y se fueron, y habiendo corrido, estamos en el 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquive. Y una vez, dice, subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a deriva. Ya el viento los llevaba a deriva, ya no tenían control de la barca, pero siendo, dice, combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. A ellos les azotó una tormenta, una tempestad, hermanos, que no sabían ni dónde estaban. Nadie conocía de Dios, solo conocía a Pablo. Iba Pablo ahí, que él sabía que él confiaba en el Dios viviente. Así nos pasa a nosotros como cristianos. Yo no sé cuál puede ser tu tempestad. Yo no sé cuál puede ser tu prueba. Yo no sé cuál pueda ser tu problema, pero cuando Jesús siempre está a nuestro lado, Él está a nuestro lado. Cuando oramos, cuando tenemos un problema, Él nos escucha. Aparentemente nosotros, cuando oramos, Él no nos escucha. Bien, hermano, nos escucha. Lo que pasa es que el Señor a veces tiene tres cosas. El Señor siempre responde, pero puede hacer sí, puede hacer no, o puede hacer espérate. Y a veces nos desesperamos cuando pedimos algo que se haga en nuestras vidas o tenemos alguna dificultad. Pero bien, siempre Jesús iba con ellos ahí. Y al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ve, ellos ya comenzaron a arrojar parte de lo que llevaban en el barco. El barco era muy grande, hermanos. Y dice que comenzaron a arrojar todas las cosas que llevaban allí. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aleluya. Estaba el azote de Dios en esa tempestad. Dice que habían perdido toda la esperanza de poder vivir. Ya habían perdido todas las esperanzas porque era una tempestad muy grande. Entonces dice que Pablo, como hacía ya mucho que no
comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado, haberme oído, y no zapar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él les había advertido, pero no hicieron caso. Pero dice en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Un preso que va detenido, un preso que lleva a su soldado cuidándolo a él, animando a todos en un barco, animando a cada uno de ellos. Les dijo: animaos, no se preocupen, solo va a ser pérdida de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo estaba con él. Él dijo: yo sirvo, yo creo al Dios vivo. Por eso voy rumbo a Roma a predicar la palabra de Dios. Diciendo Pablo: no teman, es necesario que comparezcas. Le dijo el ángel: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira lo que le dice Dios a Pablo: todos los que van en la tribulación, todos son tuyos, Pablo. Predícale la palabra de Dios. Todos los que van contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pablo dijo: yo lo creo. Eso va a ser así como Dios dice. Confíen en el Dios vivo, porque así va a ser como Dios dice. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Les dijo Pablo, les hizo la sugerencia a la tripulación, porque ellos no habían obedecido. Le creyeron más al capitán, le creyeron más al centurión para seguir el camino que a Pablo. Venida, dice, la 14ª noche, ya llevaban 14 días y 14 noches que no podían ni comer ni dormir por tremenda tempestad. Y dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ellos ya sentían que estaban cerca de una isla. Y echando, dice, la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día, que amaneciera. Entonces los marineros, preocupados, huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar la ansia de proa. Ellos querían fugarse de la nave. Ellos querían salirse de la nave, irse del barco, la tripulación. Pero vea lo que les dice Pablo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no pertenecen a la nave, ustedes no podrán salvarse. Ustedes no podrán salvarse si ellos no pertenecen en la nave. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Dios no quiere que nos salgamos del camino del Señor, porque si nos salimos del camino del Señor,
nos salimos de esa barca que es guiada por Jesús, nos va a traer muchas consecuencias. Tenemos que seguir el camino, como decía la alabanza, hay que seguir con valentía, hay que luchar, hay que predicar, hay que anunciar la palabra de Dios. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Los mismos soldados dice que cortaron, ya no fue la tripulación, no, que fueron los soldados que cortaron los lazos, las amarras donde estaban amarrados. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues si ni aún a un cabello de la cabeza de ninguno, vosotros perecerá. Vea qué ánimo de Pablo. Él sabía para dónde lo llevaban. Él iba a ser juzgado en Roma. Pero sin embargo, él animaba a todos para que comieran, porque iba a ser necesario, porque tenían que salir a nado. Por tanto, dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Vea, Pablo en pleno barco, en plena tormenta, adorando al Señor, dando gracias a Dios por la comida, y animó a los demás para que comieran. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Bendito sea el nombre del Señor. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos alijaron a nave, echando el trigo al mar. Seguían tirando las cosas materiales al mar. Cuando se hizo de día, dice, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Dice que lucharon para poder llegar a esa isla. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, y filtraron hacia la playa. Pero dando en un lugar, dice que tenía 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para ninguno se fuese nadando, fugase nadando. Imagínense, llevaban los presos, después de llevarlos, lo que querían era matarlos para que nadie se fugara, incluyendo a Pablo. O sea, ya había, pero vean lo que pasa, siempre la gracia del Señor en Pablo. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y yo recordándome, digo, los soldados no tenían la culpa. Quien tenía la culpa es quien los estaba dirigiendo. Pero el soldado, como cuando se le entrega a un reo, a un policía, le dice que, se le dice, yo recuerdo cuando estaba en mi país de policía, a mí me entregaban un reo. Si el reo tenía 20 años, me decían, el reo tiene 20 años. Si se te fuga el reo, vas a pagar tú por el reo. Tenía que estar 20 años en la cárcel. Ahora,
si el reo intenta afugarse, ahí sí podés eliminarlo y no hay problema. O sea, los soldados eso querían, evitarse de problemas que no se le fueran a fugar. Porque no solo Pablo iban varios reos. Entonces, pero intervino el centurión y les dijo, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Llegaron a esa isla, llegaron por la misericordia de Dios. Dice que el único que sabía que Jesús iba con ellos era Pablo, porque ahí quien los había salvado era el pasajero 277, que es Jesús. Iban 276, pero el pasajero invisible, que era Jesús, el 277, fue el que llevó a la barca a Malta, a la isla. Dice, y en el 28, estando ya a salvo, dice, supimos que la isla se llamaba Malta. Oh Padre Santo. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió del brazo. Mire todas las consecuencias que sufrió Pablo. Cuando los naturales vieron, dice, la víbora colgando del brazo, de la mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mal, la justicia no lo deja vivir. ¿Ve? Ya ellos estaban juzgando mal. Por eso es que nosotros no tenemos que juzgar mal. A veces nosotros juzgamos por lo que vemos, y tal vez no es eso. Y dice que Pablo, cuando lo mordió la víbora, todos esperaban que él cayera, se hinchara y se cayera muerto. Pero Pablo no fue así. Pablo sacudió la serpiente sobre el fuego para que se quemase. Y ustedes ya saben qué significa la serpiente. La serpiente significa el enemigo. Y cuando él echó el fuego significa del Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito Dios. Dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y dice más adelante, que dice que llegaron a Pablo a la casa de un hombre importante de la isla de Malta, llamado Publio. Publio. Dice que llevaron y estaba enfermo el padre de Publio. Y dice que Pablo, con esa misma mano que había sido mordida la culebra, mordido por la serpiente, con esa misma mano puso la mano sobre el papá y sanó, porque estaba enfermo. Y así dice que continuaba llevándole muchos enfermos, y él imponía manos y sanaba a los enfermos. Hermanos, en esta noche yo quiero hacerles una reflexión. Sea lo que sea, que vengan los problemas, que vengan las dificultades, sea como sea, lo que han hecho estas manos anteriormente no importa. Lo importante es cuando ya estamos en Cristo Jesús, que estas manos, si fueron usadas
para algo malo, que sean ungidas por Jesús para imponer nosotros manos y que los enfermos, que los sean sanados, que los demonios cuando pongamos las manos, que huyan, porque nos está usando el Señor, así como usó Pablo. Nosotros tenemos que usar nuestras manos, porque Dios nos va a ungir a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque podemos tener pruebas, pero Dios es más grande que esas pruebas. Dios es más grande que esas tempestades que vienen. Dios es más grande de los peligros que podamos tener. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé, póngase de pie. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por nuestras manos. Vamos a orar. Yo no sé, pero yo te presento a Jesús en esta noche como un Salvador. Yo no sé si tú quieres reconciliarte, quieres aceptar por primera vez, pero Jesús es el que salva. Jesús es el que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús es el todo. Si no creemos en Él, no vamos a ser salvos. Oh, bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque imitemos a Pablo, Padre, que sin ningún temor, sin ningún miedo, predicaba la palabra de Dios y viéndose tanto en peligro, pero a él no le importaba morir, porque él había sido llamado para eso. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados también para predicar tu palabra, bendito Dios. Oh Padre Santo, nosotros también, oh bendito Dios, oh como dice en el Salmo 128, 3, Padre Santo, dice la mujer dice que lleva, dice, fruto a la casa, y dice, y que todos sus olivos alrededor de la mesa. Todos nuestros hijos también están allí, reunidos en la mesa, Padre. Bendito Dios, en esta noche nosotros encomendamos a nuestros hijos, encomendamos a nuestros familiares, encomendamos a aquel que no ha creído en ti, encomendamos, Padre bendito Dios, aquel que se ha tirado del barco, aquel que se ha salido de la nave, Padre bendito Dios. Oh Santo bendito, te adoramos en esta noche, Padre, y que esta palabra, esta reflexión lleve a cada uno, Señor, a cada uno de sus corazones para seguir adelante, Padre bendito Dios. Oh Santo, bendito y adorado es tu santo nombre. Oh Santo, 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 glorioso es tu nombre. Bendito Dios, oh Santo, oh bendito Dios, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por esta palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga. Podemos ir a nuestros hogares. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana estamos acá para poder orar, para pedir, para agradecer a nuestro Dios y también por muchas peticiones, muchos problemas que hay. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. En esta noche la familia Osorio trajeron un pastel para compartir con la iglesia. Por favor, no se vayan sin un pedacito. Muchas gracias.